Saludos, bibliófilas y bibliófilos. En la bibliografía de hoy hablaremos de los mejores libros de Isabel Allende. Igualmente, si quieres ampliar información, te animamos a que visites nuestra web, labibliotecavirtual.com. Empecemos. Libro La Casa de los Espíritus. La primera novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, es la historia de una poderosa familia terrateniente latinoamericana. El tirano Esteban Trueba ha construido un imperio privado con puño de hierro, pero con el tiempo y debido a un entorno social explosivo, comienza a tambalearse. La decadencia personal del patriarca acaba llevando a la familia Trueba a una dolorosa desintegración. En sus dramáticas relaciones familiares, esta poderosa novela encarna las tensiones sociales y espirituales del siglo XX. Con impecable brío narrativo y gran claridad histórica, Isabel Allende ha creado un fresco en el que conviven lo cotidiano y lo extraordinario, el amor y la revolución, los ideales personales y las duras realidades políticas. Libro de amor y de sombra. Es la historia de una mujer y un hombre que se aman y son rescatados de una vida pobre. La segunda novela de Isabel Allende, De amor y de sombra, es un testimonio conmovedor de la dramática situación de una región de América Latina, y un canto al amor y a la esperanza. Con ternura y habilidad literaria, Isabel Allende retrata los destinos de sus personajes como parte inseparable del destino colectivo del continente, marcado por la mezcla racial, la injusticia social y la búsqueda de la identidad propia. Libro Eva Luna. En su tercera novela, Eva Luna, Isabel Allende recurre a la memoria y a la imaginación para reivindicar su patria. La fascinante protagonista de esta historia es el alter ego nostálgico de la autora, que se autodenomina ladrona de historias precisamente porque las historias esconden los secretos de la vida y del mundo. Eva Luna es una novela profundamente humana en la que los destinos individuales y colectivos confluyen en una prosa deslumbrante y de gran carácter. Es sin duda una de las mejores obras de la literatura latinoamericana de los últimos años. Libro El Plan Infinito. Es una historia de proporciones épicas en la que la vida de la protagonista se superpone a medio siglo de la sociedad estadounidense. Es la historia de Gregory Reeves, un gringo que sobrevive en el duro mundo hispano de California. Gregory quiere poner en marcha su personal plan infinito, que elaboró de niño. Pero para ello debe superar un duro camino lleno de obstáculos, la alienación social, el racismo, el brutal contraste entre pobreza y riqueza y la guerra de Vietnam. Libro Cuentos de Eva Luna. Una selección de hermosos cuentos de Eva Luna que te sumergirán en el dinámico mundo narrativo de Isabel Allende. En 1987, Isabel Allende conquistó el corazón de los lectores con la publicación de Eva Luna. La novela era una obra maravillosa con una protagonista fascinante, un alter ego nostálgico de la autora que se veía a sí misma como una ladrona de historias. 2 años más tarde, amplió ese mundo con Cuentos de Eva Luna, una carta conmovedora que es una moderna Sherezade. Flash ha seleccionado ahora 2 de estos maravillosos relatos: El invitado de la dama, y Estamos hechos de barro, y una introducción a la historia original, narrada por Rolf Carte, para dar una idea del mundo del escritor. Historias bellas, humanas, conmovedoras e históricas que demuestran por qué Isabel Allende es considerada hoy una de las principales narradoras de América Latina. Libro Paula. Cada libro de Isabel Allende es un acontecimiento. Esto es aún más cierto porque son las obras más conmovedoras, personales e íntimas que Paula ha publicado. La gran escritora chilena estaba en España para presentar El Plan Infinito cuando su hija entró en coma. Junto a la cama de Paula, Isabel Allende comenzó a escribir en un cuaderno historias sobre su familia y sobre ella misma, preocupada por el curso de su enfermedad. Pero el calvario duró meses, y el cuaderno de la autora acabó convirtiéndose en este fascinante libro de revelaciones. Con su genio narrativo, Isabel Allende refleja y relata sus experiencias como mujer y escritora, pero también las de su familia, y las de la historia reciente de su país. El autorretrato de emociones extrañas de Paula, así como su exquisito retrato de la sensibilidad de la mujer contemporánea, permanecerán en la memoria del lector como una experiencia inolvidable. Libro Afrodita. En un nivel muy personal, Isabel Allende aporta su magia como narradora al intrincado y sensual arte de la comida y el amor, junto con su singular encanto.
mezclando recuerdos personales con escenas memorables del mundo del folclore, las leyendas históricas, la literatura erótica y otras obras. Allende enriquece sus historias con humor y una narración perspicaz. Allende ofrece un banquete de datos fascinantes sobre el poder afrodisíaco de la comida y la bebida, con elogios convincentes y la cantidad justa de irreverencia. Ofrece consejos antiguos y modernos sobre cómo atraer a un amante, inducir la excitación sexual, prolongar el coito y revivir la vitalidad decaída. Los deseos lascivos de todos, desde el emperador Nerón hasta Catalina la Grande o la infame Madame du Barry de Francia, se ahogan en el caldero de la historia. Libro Hija de la Fortuna. Es un vibrante retrato de una época marcada por la violencia y la codicia, con personajes entrañables. Eliza Somers, una niña chilena que vivía en Valparaíso en 1849, el año en que se descubrió oro en California. Su novio, Joaquín Andieta, se traslada al norte para buscar fortuna y ella decide seguirle. El viaje infernal, escondido en una cala de vela, en busca de un amante en una tierra de hombres solitarios, y prostitutas fascinadas por la fiebre del oro, transforma a una niña inocente en una mujer extraordinaria. Con la ayuda y el afecto del médico chino Tao Chien, Eliza se embarca en un asombroso viaje lleno de misterios y contradicciones humanas. Hija de la Fortuna es un conmovedor retrato de una época marcada por la violencia y la codicia, en el que los protagonistas redescubren su amor, su amistad, su compasión y su valor. La novela más ambiciosa de Isabel Allende hasta la fecha, Hija de la Fortuna, presenta un mundo fascinante y unos personajes entrañables que, como muchas de sus otras obras, quedarán para siempre en la memoria y el corazón de los lectores. Libro Retrato en sepia. Contada desde el punto de vista de una mujer joven, es una novela histórica épica y una historia familiar premonitoria que reúne a los personajes de La hija feliz y La casa encantada, dos de las obras más importantes de Isabel Allende. En el Chile del siglo XIX, Aurora del Valle sufre un brutal trauma, y los primeros 5 años de su vida se borran de su memoria. Crece con su ambiciosa abuela Paulina del Valle en un entorno privilegiado, libre de las muchas restricciones que oprimían a las mujeres de la época, pero se ve acosada por terribles pesadillas. Enfrentada a la traición y la soledad del hombre que ama, Aurora decide explorar los secretos de su pasado. Libro La ciudad de las bestias. En este primer volumen de las Memorias del Águila y el Jaguar, Alexander Cole vive una aventura que nunca olvidará. Alexander Cole, un chico estadounidense de 15 años, viaja al Amazonas con su abuela Kate, una periodista de viajes. El equipo de la expedición se adentra en la selva en busca de extrañas bestias gigantes. Junto con su compañera de viaje Nadia Santos y un chamán nativo centenario, Alex descubre un mundo sorprendente. El mundo con el que ya está familiarizada Isabel Allende se amplía en La ciudad de las bestias con nuevos elementos de realismo mágico, aventura y naturaleza. Los jóvenes protagonistas Nadia y Alexander se adentran en las inexploradas selvas del Amazonas y, de la mano del lector, viajan sin parar por un reino mágico en el que los límites entre la realidad y el sueño se difuminan, los humanos y los dioses se confunden, y los espíritus caminan de la mano de los vivos. Libro Mi país inventado. Un libro lleno de amor y humor que reconstruye la vida de Isabel Allende, la felicidad que anhelaba y los lugares que más amaba a través de descripciones. El amor y el gran anhelo de Chile son el punto de partida de este libro. La presencia constante del pasado, la sensación de estar lejos de casa, la conciencia de haber sido peregrino y forastero. Isabel Allende transmite todo esto con inteligencia y humor. Chile es un país real y fantástico a la vez, estoico y hospitalario, con hombres machos y mujeres fuertes apegadas a la tierra. Pero, sobre todo, es una escena de su infancia. Su lugar de nacimiento, la casa de sus abuelos, las comidas rituales, las historias de infidelidad. Y los fantasmas que siempre les han acompañado cobran vida con gracia. Libro El reino del dragón de oro. Isabel Allende nos devuelve a las aventuras de Alex, el protagonista de La ciudad de las bestias, y de su abuela Kate y Nadia, con una historia que combina hábilmente la acción trepidante, y la exploración del equilibrio físico y mental. Isabel Allende nos lleva a una doble aventura en el reino del dragón de oro. Los protagonistas de La ciudad de las bestias Alexander Cole, su abuela Kate y Nadia Santos se reúnen. Junto con sus nuevos amigos, viven sus aventuras y vicisitudes en la belleza descarnada y pura de las montañas y valles del Himalaya. Pero la pluma mágica de Allende también revela el valor,
y la sencillez de las enseñanzas budistas a través del Lama Tenzin, el mentor y consejero espiritual del joven heredero del rey Dilbahadur, que les introduce en el camino budista y en los valores de la compasión, la naturaleza, la vida y la paz. Esta es una novela maravillosa que atraerá a lectores de todas las edades. Libro El bosque de los pigmeos. Isabel Allende concluye su trilogía La memoria del águila y el jaguar con El bosque de los pigmeos. Esta vez Alexander y Nadia acompañan a Kate al corazón de África. África ecuatorial. Nadia, Alexander y su abuela Kate realizan su primer safari en elefante. Kenia es una fiesta de colores. Es hermoso y sensual, con una variedad de sabores, olores y sonidos que llenan cada rincón del país. Pero este paraíso también tiene su lado oscuro. Y la primera señal la dan las enigmáticas palabras de una sacerdotisa vudú. Les espera una prueba muy dura cuando se enfrenten a un terrorífico monstruo de 3 cabezas. Isabel Allende, una de las principales voces de la literatura contemporánea, concluye con este título la trilogía La memoria del águila y el jaguar, iniciada con La ciudad de las bestias y El reino del dragón de oro. A través de los ojos de Nadia y Alexander, aprendemos que los humanos son codiciosos, corruptos, malvados y siniestros. Pero también conocieron a personas que saben escuchar de todo corazón, que saben que el respeto y la solidaridad son el único camino a seguir, y que trabajan por un mundo mejor. Libro El oro de Tomás Vargas. No es necesariamente la segunda parte de Eva Luna, sino que retoma personajes de novelas exitosas para dar una visión más amplia del universo literario de la autora. Isabel Allende, que pertenece a la generación posterior al llamado boom latinoamericano, utiliza el llamado realismo mágico y teje referencias explícitas a la situación política e histórica del continente. El desfile de mujeres con profesiones como la de dictadora, terrateniente y amante da al libro un sabor feminista una vez leído, pero la autora consigue desarrollar sus personajes más allá de la lectura convencional de los cuentos. Sus ingeniosas historias son lógicas en todo momento, pero sorprenden con sus soluciones mágicas y misteriosas. Libro El zorro. Esta es la historia de Diego de la Vega, y de cómo se convirtió en el legendario zorro. Tras años de secretismo, por fin se puede revelar su verdadera identidad. 1790 California, en una época fascinante y turbulenta, comienza una aventura con un personaje entrañable de espíritu indomable, y un hombre de corazón romántico y sangre fácil. Es hora de desenmascarar al zorro. Isabel Allende ha rescatado al héroe, y ha dado vida a la leyenda más allá de su leyenda con ironía y humanidad. Libro Inés del alma mía. Una hermosa historia de amor, conflicto, traición y pasión. El libro en el que se basa la serie. Inés Suárez es una joven y humilde costurera extremeña que parte hacia el nuevo mundo en busca de su marido, que ha perdido sus sueños de gloria al otro lado del Atlántico. También anhela la vida aventurera que estaba prohibida a las mujeres en la sociedad piadosa del siglo XVI. Pedro de Valdivia, comandante de Francisco Pizarro, enfrentó a Inés a los riesgos e incertidumbres de la conquista y la fundación del Reino de Chile. En esta novela épica, un toque de amor pone fin a la rudeza, la violencia y la crueldad de un momento histórico inolvidable. De la pluma de Isabel Allende llega la prueba de que la realidad es tan sorprendente y fascinante como la mejor ficción. Libro La suma de los días. Es un relato conmovedor de la suma de sus días como mujer y como escritora, escrito con la típica ironía y pasión de la autora. En La suma de los días, Isabel Allende habla con franqueza de su vida y la de su familia en California, en una casa abierta en la que se reúnen personas y literatos amparados por el espíritu. La historia incluye hijas perdidas, nietos, libros nacidos, éxito y sufrimiento, viajes al mundo de la adicción, a lugares remotos del mundo en busca de inspiración, y divorcios, encuentros, amor, separaciones, crisis matrimoniales y reconciliación. Es una historia de amor de hombres y mujeres adultos que han superado muchos obstáculos sin perder la pasión ni el humor, y de una familia moderna desgarrada por el conflicto pero unida por el amor y la determinación de seguir adelante. Libro La isla bajo el mar. Esta es la turbulenta historia de la liberación de una esclava del estigma que le impone la sociedad, y de su libertad en el Saint-Domingue del siglo XVIII. Esclavo en Saint-Domingue a finales del siglo XVIII, Zarité nació bajo una buena estrella,
A los 9 años fue vendida al rico terrateniente Toulouse Valmorin, que siempre había sido esclavo de la casa, y no conocía el agotamiento de las plantaciones de caña de azúcar ni la asfixia en los ingenios. Su bondad natural, su fuerza mental y su honestidad le permitieron transmitir los secretos, y la espiritualidad que permitieron a los esclavos sobrevivir y conocer la miseria de sus amos, los blancos. Charité se convirtió en el centro de un microcosmos en el que se reflejaba el mundo colonial. El amo Valmorin, su frágil esposa española y su tierno hijo Maurice, el sabio Parmentier, el soldado Relais y la cortesana mulata Violette, la curandera tía Rose y la bella rebelde Gambo se encuentran entre las crueles llamas que pronto cubrirán su tierra y se los llevarán lejos. Acompañada por su maestro, Charité llega a Nueva Orleans y entra en una nueva etapa de su vida en la que su mayor deseo es ser libre. Más allá del dolor y del amor, de la sumisión y de la independencia, de sus propios deseos y de los deseos que se le han impuesto a lo largo de su vida, Charité podía mirarlo con calma y concluir que se había ganado sus estrellas de la suerte. Libro El cuaderno de Maya. Un pasado que está embrujado. El futuro que aún tenemos que construir. Y un cuaderno para escribir sobre la vida en su totalidad. Soy Maya Vidal, 19 años, mujer, soltera, sin novio, por falta de opciones, no porque sea exigente. Me llamaron Maya porque a Nini le atraía la India, y porque a mis padres no se les ocurrió otro nombre tras 9 meses de deliberación. En hindi, Maya significa magia, ilusión, sueño. No tiene nada que ver con mi personalidad. Atila me viene mejor. Cuando aprieto el pie, la hierba no sube. Libro Amor. Atrévete a amar. Una gran narradora chilena escribe abiertamente, y con un brillo en los ojos sobre sus experiencias con el sexo y el amor. Mi vida sexual comenzó a los 5 años en el jardín infantil de la Orden de las Ursulinas en Santiago de Chile. Con estas palabras comienza un compendio sobre el amor y el eros, formado por fragmentos seleccionados de la obra de Isabel Allende. Si alguien puede expresar lo caprichoso del amor de forma brillante, personal y con humor, es Isabel Allende. La selección de escenas de amor de sus libros invita a leer, soñar y sonreír. Libro El juego de Ripper. Como predijo el astrólogo más famoso de San Francisco, comienza una ola de crímenes en la ciudad. El inspector Bob Martin, que investiga un caso de asesinato, recibe la inesperada ayuda de los Ripper, un grupo de jugadores de rol de Internet. Mi madre sigue viva, pero la matarán en la medianoche del Viernes Santo, le advierte Amanda Martin al inspector, y él no duda. La mujer estaba cautiva en algún lugar de las 18.000 millas cuadradas de la bahía de San Francisco. Solo tenía unas horas para encontrarla con vida, y no sabía por dónde empezar a buscar. WCR-PHP-snippet igual 51.076 asin igual B00XKDXZJ2 titol igual el amante japonés. La historia de amor de la joven Alma Velasco y el jardinero japonés Ichimei lleva al lector a un viaje por diferentes escenarios, desde la Polonia de la Segunda Guerra Mundial hasta el San Francisco actual. Ichimei y Alma tenían 22 años cuando sintieron que su tiempo era limitado, y estaban hambrientos de que el amor los consumiera por completo, pero cuanto más intentaban agotarlo, más temerario se volvía su deseo. Los que dicen que todos los incendios acaban por apagarse se equivocan. Es un fuego hasta que es sofocado por algún golpe del destino, e incluso entonces queda una llama caliente que arde en cuanto consigue oxígeno. Libro La ninfa de porcelana. La ninfa de porcelana es un maravilloso libro para colorear para adultos de Isabel Allende. Ilustrado por Ana de Lima y especialmente diseñado para ser disfrutado por personas de todas las edades. Don Cornelio siempre ha ocupado un lugar importante en mi corazón. Cuando nos conocimos, era un caballero de baja estatura que llevaba un traje gris con 14 bolsillos. Vivía en una pensión del barrio, y por las mañanas, cuando venía, hacíamos la guardia en el barrio. Nunca llegaba temprano, nunca llegaba tarde, salía de su casa a las 8:03, caminaba hasta la esquina, contaba sus pasos y cogía el autobús para ir al trabajo. Bienvenidos a la historia de un hombre gris cuya vida da un maravilloso giro un día de otoño cuando conoce a alguien. Pero no es cualquiera. Se trata de una hada llamada Fantasía que parece decidida a dar color a su vida. Pasa las páginas de esta mágica aventura de Isabel Allende e imagina por ti mismo el universo de Don Cornelio.
Al seguir sus pasos, no solo verás el mundo que nos rodea con otros ojos, sino que también encenderás tu imaginación, y darás rienda suelta al artista que llevas dentro. Libro Más allá del invierno. Una de las historias más personales de Isabel Allende, llena de emoción, amor y segundas oportunidades. Haciéndose eco de la célebre cita de Albert Camus: en pleno invierno descubrí por fin que tenía un verano invencible dentro de mí. Isabel Allende cuenta la historia de un grupo de personajes americanos contemporáneos, una mujer chilena, una guatemalteca ilegal y un hombre americano maduro, que se encuentran en el invierno más profundo de sus vidas. Tras sobrevivir a una fuerte nevada en Nueva York en pleno invierno, los tres descubren que al otro lado del invierno existe un amor inesperado, y que la vida siempre trae un verano invencible cuando menos lo esperas. A través de personajes que encuentran la esperanza en el amor y en las segundas oportunidades, esta es una de las historias más personales de Isabel Allende, que aborda las realidades de la inmigración y la identidad en la América contemporánea. Libro Largo pétalo de mar. En plena Guerra Civil Española, el joven médico Víctor Dalmau y su amiga pianista Roser Bruguera se ven obligados a abandonar Barcelona y exiliarse en Francia al otro lado de los Pirineos. Más de 2000 españoles se dirigieron a Valparaíso en el Winnipeg, un barco fletado por el poeta Pablo Neruda, en busca de la paz y la libertad que no podían encontrar en su propio país. En Chile, un largo pétalo de mar y nieve, como dijo un poeta chileno, fueron celebrados como héroes y formaron parte de la vida social durante décadas. Víctor y Roser volverían a desarraigarse, pero como dice la autora, si se vive lo suficiente, todos los círculos se cierran. El libro nos lleva a un viaje por la historia del siglo XX de la mano de un grupo de personajes inolvidables. Descubrirás que en una vida caben muchas vidas y que, a veces, lo más difícil no es escapar, sino volver. Libro Mujeres del alma mía. Isabel Allende es más Allende que nunca. Una lección de vida y coraje para todos sus lectores. Año tras año, arruga tras arruga, se cuenta mi historia. Isabel Allende se adentra en sus propios recuerdos, y nos ofrece un libro inspirador sobre el feminismo y su relación con la mujer. Al mismo tiempo, afirma que la edad adulta hay que vivirla, sentirla y disfrutarla al máximo. En Mujeres del alma mía, la gran escritora chilena nos invita a un viaje personal y emocional en el que repasa su relación con el feminismo desde su infancia hasta la actualidad. Las mujeres que formaron parte de su vida, como sus amantes Panchita y Paula, su agente Carmen Balcells, escritoras importantes como Virginia Woolf y Margaret Atwood, jóvenes artistas que aunaron el espíritu rebelde de su generación, o sobre todo las que sufrieron la violencia y con dignidad y valentía. ¿Recuerdas a las mujeres anónimas que se levantaron y siguieron adelante? Son las mujeres de su alma que han sido una gran inspiración para ella y han aportado mucho a su vida. Por último, reflexiona sobre el movimiento Almohadilla Metoo, al que apoya y admira, las recientes revueltas sociales en su país de origen y, por supuesto, la nueva situación de pandemias que estamos viviendo a nivel mundial. Al mismo tiempo, nunca pierde su inconfundible pasión por la vida, y subraya que incluso en la vejez siempre hay tiempo para el amor. Libro Violeta. Esta es la épica y emocionante historia de una mujer que vivió el momento histórico más importante del siglo XX. Desde 1920, cuando estalló la llamada gripe española, hasta la pandemia de 2020, la vida de Violeta será mucho más que una historia de 100 años. En un día tormentoso de 1920, Violeta nació como la primera hija de 5 bulliciosos hermanos. Su vida estuvo marcada por acontecimientos extraordinarios que casi coincidieron con su nacimiento, cuando los efectos de la Primera Guerra Mundial aún estaban frescos en su mente, y una epidemia de gripe española arrasaba su Sudamérica natal. Pero la Gran Depresión trastorna la hasta entonces elegante vida citadina de Violeta, y la familia se ve sumida en una nueva crisis. Su familia lo pierde todo y se ve obligada a retirarse a una región desierta y remota. Allí Violeta alcanza la mayoría de edad y conoce a su primer pretendiente. En las cartas a la persona que más quiere, Violeta recuerda desgarros devastadores y romances apasionados, momentos de pobreza y prosperidad, pérdidas terribles y grandes alegrías. Su vida estuvo marcada por grandes acontecimientos históricos, la lucha por los derechos de la mujer, el ascenso y la caída de tiranos y, finalmente, no una sino 2 pandemias. Con una pasión inolvidable, determinación y sentido del humor, Isabel Allende vuelve a entregar una historia épica, intensamente conmovedora,
a través de los ojos de una mujer que vivió una vida turbulenta. Esperamos que la biografía de Isabel Allende te haya parecido interesante. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Dale al like si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el siguiente vídeo.